estamos siendo creadores de otro tipo de mundos en otro tipo de dimensiones. Por ejemplo, el metaverso es un mundo dentro del mundo, un espacio infinito dentro de un espacio finito. Pero, ¿qué pasa si es que dentro del metaverso ya hay una inteligencia artificial? La inteligencia generada en ese momento es más poderosa que la inteligencia artificial que tenemos, porque hay versiones que definen la inteligencia artificial como la capacidad de ver el futuro, de una manera en la cual se puede escribir todo lo que pasó y todo lo que no pasó. Si pasa por este proceso, se genera toda la información que pasó, pasará y está pasando, y también la que no pasó ni pasará. El día de hoy conversamos con Anita Sancho, experta en especulación colectiva, escucha social e inteligencia artificial. En nuestra charla abordaremos temas profundos y polémicos, como la evolución de la inteligencia artificial y su impacto en nuestras vidas, la paradoja de Tarski y sus implicaciones, y la posibilidad de que estemos viviendo en una simulación. Además, exploraremos sobre su perspectiva sobre el futuro de la tecnología y su impacto en la humanidad. Este es el podcast de Charlie Sebastián. Y ahora, amigos, con ustedes, Anita Sancho. Si es que alguien se te acerca y te pregunta, oye, ¿qué me recomiendas estudiar en la universidad? ¿Qué le dirías? O sea, claro, justo tengo un sobrino que se graduó la semana pasada con una monografía. Ha hecho monografía en matemáticas y ha sacado una notaza y todo. Ya. Yeah. Y yo le digo, o sea, si quieres ir por ahí es algo bueno. Es una carrera técnica ahorita, creo que sí sí tiene su valor. Porque claro, o sea, la cantidad de ingenieros de datos y este tipo de cosas, que es lo que alimenta la inteligencia artificial, sí como aún se siguen contratando. Pero yo no sé en qué punto, o sea, todo va a quedar tan automatizado que aunque tú ya no necesitas como 2 o 3 personas, sino solo una. Entonces se siguen cerrando como estas plazas de trabajo, ¿no? Y el tema, yo diría, más que estudiar, yo diría enfócate en estar bien conectado. O sea, ese sería como mi consejo. O sea, desde una perspectiva como de networking. Exacto. ¿A eso te refieres? Exacto. Yeah. Enfócate o sea, sí tienes que encontrar algo que hagas y que quieras hacer. Ahora, si quieres invertir en una carrera o quieres invertir solamente en cursos o cosas así hasta lograrlo, ya creo que it's up to you. O sea, para mí, y es algo que yo me acuerdo que lo decía hace como 8 años que fui a una universidad que era como el IE, que es como una universidad muy buena para networking y todo esto, el IE de España. Yo decía, sí, o sea, es todo lo que ya me están enseñando aquí, o sea, en verdad es democratizado. Y lo más chévere, lo más valioso que me pareció de este estudio fue el networking que hice. Entonces, o sea, si tú quieres ir a una universidad muy cara, te aseguras un muy buen networking. Y el conocimiento también, en cierta manera, sí te ayuda, porque, claro, es la gente que está en el edge de las cosas, que te va a contar cosas que igual están como pasando, que te van a servir mucho. Entonces, apuntaría que si lo quieres hacer, intentes entrar a lo mejor. Y de ahí me enfocaría mucho más en el tema de networking, porque igual la gente cambia de carrera. Por ejemplo, tengo un familiar que igual estudió arquitectura y luego ahora tiene una cocina escondida y vive de su cocina, y su cocina, o sea, prácticamente le dio todo. O sea, está súper feliz y ya va años con esto. Y ya no ejerció. Yo estudié marketing en la universidad. Y luego como que me fui y economía. O sea, me hice un double major. Entonces, por el tema de econometría me fui especializando más en modelos predictivos. Y ahí como que estaba viendo maestrías en modelos predictivos. Me topé con el Big Data, el aprendizaje automático, y dije, por ahí es. Y así fue como empezó mi trayectoria como en este mundo. Entonces, es como que lo más importante es, o sea, como dicen, aunque... O sea, es como andar en bicicleta. Tienes que seguir avanzando. Pero lo que sí aconsejo, que es justo lo que habíamos hablado en el conversatorio, es no se cierren. O sea, siempre estén conectándose con gente. No cometan el error de encerrarse a programar en un metro cuadrado, porque puede que saquen algo. Sí, o sea, tal vez un tiempo puede ser que les funcione pero siempre entiendan que tienen que salir y que estar conectando todo el tiempo con alguien más. Me parece súper interesante lo que me cuentas, porque en este podcast he debatido con unas 3 o 4 personas qué estudiar en la universidad. Una pregunta tan simple y que tantos jóvenes van a tener que enfrentar.
Y dicen muchos expertos que por primera vez en la historia realmente no sabemos cómo se va a ver el mundo en los próximos 5 o 10 años. Lapsos de tiempo tan corto. Entonces, ahorita acabas de dar un insight súper interesante. Si es que hay estas inteligencias que están naciendo y que están reemplazando a trabajos muy operativos inicialmente y otros no tanto después, probablemente tenemos que enfocarnos en ese tipo de cosas. Porque eso es como más sustentable. Y siento que eso más bien puede empoderar estas herramientas y viceversa. Me parece súper interesante. Total. Entonces, en este curso justo que te cuento, daba un profesor de Harvard y el man decía, o sea, lo que tenemos que nosotros hacer es volver a la inteligencia militar. O sea, es como, es que tenemos que bajar, porque justo por lo que tú dices, porque cuando tú estás como planificando una guerra o algo así, o cuando tú vas a hacer una invasión o vas a ir a rescatar a alguien o alguna cosa, tú no sabes lo que va a pasar, ¿no es cierto? O sea, tú no sabes, entras a la ciudad o lo que sea y en el fondo, o sea, ¿qué será? Sí, tienes que estar preparado, ¿no? Para múltiples escenarios y tomar decisiones rápidas. Claro, o sea, es un escenario de guerra, realmente. Exacto. Entonces, ahorita estamos prácticamente... O sea, te hablo a nivel negocios, ¿no? Porque depende de cómo lo quieras ver, pero específicamente cuando yo creo que tú quieres hacer negocios, sí, en esta época es muy diferente a cómo era hace 10, 15 años, 20 años, porque ya como que no sabes exactamente qué va a pasar, ni cómo va a ir cambiando todo. Entonces, lo más importante que uno puede hacer en este momento es adquirir la capacidad de tomar decisiones de alta calidad en momentos ambiguos. Wow. Y de hecho es como que... Y yo pasé por un proceso de entrevistas en Facebook, igual hace 2 años, por un puesto de Machine Learning Manager en Londres, y llegué como casi a la final de todo el proceso. Y esa parte es súper importante. O sea, de hecho tengo un amigo, y yo le quiero un montón. La historia es la casa, porque es un gringuito que... él era marino, o sea, él estaba en las Fuerzas Armadas. Creo que le mandaron a Afganistán o algo así, eso se ve en su Facebook. Y él decide, no, ya no quiero más de esto. Y el man se metió un máster en tecnología, pero que no requería que tengas background tecnológico, sino es como un tema más como manager o algo así. Y el man le contrata también Facebook. Y el man es como que está ahorita en... Él tiene un puesto súper alto estratégico en Facebook ahorita, a pesar de no tener ninguna carrera tecnológica. Entonces, por ejemplo, cuando tienen problemas tipo... Así, China está, yo qué sé, no nos está dando los datos y sí nos está robando a nosotros. Es como que al man le mandan a que haga la estrategia desde el punto de vista militar para poder como manejar estas cosas. Claro, y ahí la siguiente pregunta es ¿cómo hago un buen networking? Una gran estrategia es justo tratar de acceder a estas universidades prestigiosas, ¿no? Donde tienes como bastante asegurado estar codeándote junto a personas que están haciendo cosas fascinantes. Y yo también le apostaría a desarrollar habilidades blandas, a que mejores tu forma de comunicarte, que puedas conectar más con las personas. Yo siento que eso también es como bastante sustentable. Siento que va a tener buena resistencia en el tiempo, este tipo de habilidades. Estoy 100% de acuerdo. Ajá. 100% de acuerdo. O sea, necesitas conectar bien con las personas. Y cada las personas que tienen como más de inteligencia emocional van a tener una ventaja. Siempre han tenido, pero se va a notar un poquito más en la época que viene. Sí, completamente. Ahora, entiendo que también eres docente. Así es. Sí. Desde la docencia, ¿qué es, con todo este contexto que acabamos de dar, cómo tú estás comunicándote? ¿Qué es lo que les estás diciendo a los chicos a través de tus clases? Porque justo hay tanta incertidumbre, hay tanto conocimiento y tantas rutas que podemos tomar. ¿Cuál es como tu enfoque en la parte educativa? Creo que, bueno, actualmente yo enseño muchas clases que son basadas en todo lo que tiene que ver con ciencias de datos, inteligencia artificial aplicada a los negocios. Es como las áreas en las que me muevo. Son como bastante técnicas, ¿no? Podríamos decir. Son técnicas. Entonces, claro, me pasa cosas como que... O sea, mis alumnos no lo dicen, pero... o sea, otras personas se acercan a mí y me dicen, oye, ¿sabes qué? ¿Ya viste el ChatGPT-4 que cuesta $20? Le subes los datos y ya te hace los gráficos y no necesitas nada más y te calcula todo. Entonces, creo que digo, y los analistas de datos, pero sí hay otro lado de la moneda. Entonces, ¿por qué estas clases se siguen dando? ¿Por qué estas profesiones siguen siendo demandadas? Si es que prácticamente el ChatGPT ya nos va a hacer todo. Entonces, hay un tema
de balance de poder. Okay. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que entonces, el mundo se estructuró de tal forma que, claro, las empresas ahorita más fuertes son las que más tecnología tienen y también que tienen más datos. Entonces es como, 20 años como una panacea de datos total en la que todo fue abierto y en la cual empezamos a transaccionar datos por servicios sin darnos tanta cuenta, porque es como que aquí está este servicio gratis, esto es gratis, pero era una transacción en realidad. Claro, hablando, por ejemplo, de que te creas una cuenta en Facebook y en todas estas redes sociales. Exacto. Claro, yo creo que hasta ahora, cuando hablas con personas y les dices que esto es gratis porque tú eres el producto, creo que todavía no entienden ese concepto. Dice como, ¿cómo soy el producto yo? Si obtengo todos estos servicios gratis. Yo no soy el producto. Pero más bien podemos como andar en esa parte. Continúa. Claro, totalmente. Entonces empezamos esta transacción inconsciente en realidad. De que sí, acepto los términos y condiciones, sí, que vean mis datos. Total, ¿qué van a hacer con eso, no? Y es chistoso porque hay una frase que dice, las fortunas más grandes en el mundo se han hecho de desechos. Entonces es como, nadie creía que iba a servir eso para nada. ¿Para qué quieres? O sea, coge nomás, ¿no es cierto? Y claro, o sea, algún visionario dijo, o sea, bueno, contrato un montón de gente técnica, filósofos, diversifico con lo mejor de lo mejor entre matemáticos, científicos, y algo va a salir. Entonces, claro, vienen estas teorías de aprendizaje automático que en realidad nacen en los años 50. Entonces empieza a moverse la cosa de tal manera que, claro, inicialmente cuando empezaron a captar datos tampoco era con la intención de voy a hacer inteligencia artificial, sino era con una intención de voy a hacer buenos buscadores o voy a hacer buenas de estas cosas. Pero empiezan a darse las condiciones como para que la tecnología empiece a evolucionar hasta el momento que alguien dice, ahí es cuando hay que meter estos algoritmos de los años 50, 80, porque ya existe la tecnología para procesarlos. Entonces empiezan a ver como estos modelos modelos simples en realidad que te ayudan a tomar mejores decisiones, modelos predictivos, modelos de procesamiento del lenguaje. ¿Ya? ¿Qué dices que son modelos súper antiguos? Sí, o sea, teóricamente nacen en los años 50. Sí. Qué interesante, ¿no? Uno piensa que son tecnologías tan como modernas. O sea, sí entiendo que se han actualizado y se han iterado muchas veces. Pero qué interesante esto. 50. Exacto, 50. El deep learning es más como tema de los 80. Y es chistoso, pero ahí tiene mucho que ver la multiplicación de matrices. No sé si en el colegio pasaron por eso, que todo el mundo decía esto y para qué. Pero hay mucha multiplicación de matrices detrás de lo que hoy día conocemos. Entonces, claro, o sea, en el 2023 yo creo que fue el 2022-2023 lo más disruptivo, el rato que se democratiza las inteligencias artificiales generativas. Y generativas a todo nivel, no solo de texto, sino también imagen, copilots. Música. Todas las formas de arte tienen, creo yo, su generativa ahora. Exacto. Hasta programación. O sea, hay unas inteligencias artificiales que me terminan mi código. O yo les pregunto, ¿cómo hago un código que haga tal cosa? Y me dicen, ¿no es cierto? Claro, o corrigen tu código. Entiendo que desde un programador eso podía ser un día entero. Exacto. Qué fuerte. Exacto. Sí. Entonces nace todo esto y uno dice, entonces, ¿para qué voy a ser científico de datos? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que claro, o sea, como todo, o sea, la inteligencia artificial, como la conocemos actualmente, todo tiene que estarse alimentando de datos. Y como el mundo cambia tanto, si es que la inteligencia artificial se deja de alimentar de datos, es como va a quedar obsoleta en el tiempo. Entonces, como que hay que estarle, aunque estén ahí la tecnología desarrollada y todo, hay que estarle metiendo datos constantemente. Ahora, llegaremos a un punto en el que ya no hay que meterle datos y vas a ver todo. No podría decirlo. O sea, yo no podría decirlo. Tengo amigos porque estoy involucrada en una comunidad que busca democratizar la educación de inteligencia artificial y ellos trabajan como en Google DeepMind y cosas así. Ellos dicen, nosotros no creemos que va a llegar a ese punto. Siempre va a necesitar datos. Y yo con lo que conozco la teoría matemática de programación y todo, creo lo mismo. Pero no, o sea, no puedo asegurar cómo va a ser. Pero cómo es actualmente necesita datos como para actualizarse. Porque si no es como las conversaciones que tú vas a tener quedan ahí. Claro, porque desde una perspectiva como muy de... solo como tratando de medir
este sentimiento de la velocidad a la que avanzan todas las cosas. Yo quisiera creer que no van a necesitar más datos, pero obviamente ustedes son los expertos y ustedes saben. ¿A qué me refiero? Es como, no sé si estás viendo lo que está haciendo Elon, por ejemplo, con su nueva AI, que es, bueno, es Grok, pero la empresa es como XAI, que quiere involucrarse con desvelar los misterios más importantes del universo. Entonces, va a darse duro con el tema de la física. O sea, va a explorar la parte física del universo. Entonces tenemos toda esta teoría, ¿no? Pero tiene que empezar a desarrollar nuevas hipótesis, teorías físicas para poder desentrañar esto. Entonces, ¿para eso qué? ¿Necesitamos más datos? ¿O tal vez necesitamos una inteligencia artificial más capaz que pueda, con todos los datos que existen hasta la fecha, poder desarrollar esto que hace falta? ¿Cuál es como tu opinión en ese tema? Esa pregunta me encanta porque claro, Elon Musk es un visionario. Sí. 100%. Y terminando lo que estaba diciendo antes es, o sea, sí sirve que estudies análisis de datos y sí sirve que estudies como inteligencia artificial, aunque esté democratizado. ¿Por qué? Porque en algún punto, o sea, si es que, o sea, porque son modelos de negocio replicables. El rato que tú logras como este tipo de, es una bola de nieve, se llama, de datos. Si es que tú logras que los usuarios te den sus datos voluntariamente, te empiezas a convertir en un silo de datos. Y empiezas a tener valor porque en algún momento o puedes desarrollar algo desde ese lado, porque ya cómo hacerlo, se sabe cómo hacerlo. Entonces puedes tú desarrollarlo de eso desde ese lado. La barrera de entrada son los datos para entrar a ese negocio. Lo puedes hacer desde tu lado o puedes venderlo, o sea, siempre y cuando obviamente pasas por todos los temas legales regulatorios que necesitas para lograr como algo más, ¿no? Entonces sí tiene sentido todavía esas carreras. Sí quería como poner ese énfasis en esa pequeña en esa parte. Pregunta. Claro, Ajá. porque también supongo yo que si es que justo utilizas un ChatGPT, cargas documentos, pides gráficos, si no entiendes el proceso, tal vez errores pasan desapercibidos. Porque solo como tomas la data como una verdad absoluta y dices, bueno, esto es lo que me soltó la inteligencia, pero alguien justo que tiene este background sale y dice, oye, pero estos datos no tienen mucho sentido. Exacto. Supongo aquí, que también hay mucho valor, ¿no es cierto? Total. Justo con mi hermano hicimos la semana pasada un ejercicio. Uh-huh. Entonces él le pidió justo al ChatGPT que le haga un dashboard con unos datos que él tenía. Y de ahí como que, o sea, pero no le hacía sentido los datos que le había dado tanto. Porque me decía, aquí sale como que era un tema de cargas de trabajo, como que estas cargas de trabajo son demasiadas. Entonces ya viéndole bien y haciendo nosotros mismos en otra herramienta, vimos que lo que estaba haciendo estaba contando todos los casos, pero tenía que contar solo los casos distintos. Entonces como que ese tipo de detallitos a veces no van a estar en el prompt, porque es como, hay cosas que son muy específicas todavía. Entonces todavía sí tiene sentido como ese tipo de cosas. Así que lo que digo es más, no estén asustados, sigan su camino. Si es que la inteligencia artificial llega a hacer algo que ustedes hacen o creen que les va a reemplazar, úsenla como herramienta para hacerlo más rápido y siempre encuentren como un valor que generar. Eso es lo que digo. O sea, no se paralicen. No se paralicen. Si se equivocan, todo el mundo se equivoca. Regresando al tema de Elon, ¿cuál es tu opinión sobre justo lo que me estabas contando, ¿no? Sobre los datos que son necesarios para como seguir expandiendo los límites que tenemos ahorita de conocimiento? Claro, o sea, verdad, es súper, esa parte, hay datos que no han sido captados todavía, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, es como cómo se ve un agujero negro. Hace como unos 6 años o 5 años me acuerdo que se tomó una foto de un agujero negro y salió como por primera vez cómo se vería, ¿no es cierto? Pero en realidad había un montón de algoritmos de aprendizaje automático por detrás, ya un poco igual, o sea, un poco predictivos, porque la forma en cómo se captó esta imagen para poder verla como nosotros la vimos pasó por un proceso. Entonces no es que así se veía la imagen de uno, sino que pasó por un proceso y ese proceso ya tenía aprendizaje automático y algoritmos predictivos. Entonces puede ser que en realidad el agujero negro no se ve así, porque todos los datos siempre tienen sesgo. O sea, digamos como complementar datos, dices tú. Exacto. Como ya es como un rompecabezas que está a medio armar.
Exacto. ¿Y con qué? Y la pregunta es, ¿la pieza que falta es parecida? Si la pieza que falta es como una secuencia o muy parecida a las piezas que estaban antes, o sea, sí, la puedo predecir con facilidad. Pero si ya empiezan a pasar otras cosas más allá del rompecabezas que no tienen nada que ver con lo que estaba inicialmente, ya habría que ver. Datos. Ajá. Entonces ahí es chistoso porque empiezan a hablar de las alucinaciones de la inteligencia artificial y dicen como que no, es que si alucina no sirve. No, pero a veces cuando alucine puede ser justo cuando puede servir. Porque hay muchas cosas. Los datos siempre van a tener un sesgo. Y tal vez justo lo que necesitamos para responder esas preguntas es quitar los sesgos. Entonces, no sé cómo Elon Musk lo planea hacer en realidad, pero sí creo que lo que va a pasar, el siguiente paso justamente es el tema de la inteligencia colectiva. Buenísimo. Entonces, exacto. Claro, porque me encanta a mí también este tema, pero entiendo que en la física pasa mucho esto, ¿no? Con todos los datos que tienen, crean estos modelos y luego utilizan computación de la más avanzada y crean estos modelos ya visuales, justo gráficos, cómo se vería un agujero negro. Y después, en los desarrollos de telescopios, logramos observarlo y es fascinante porque justo con datos ya logramos crear el modelo antes y la tecnología de observación y de sensores va un poco más atrás y luego podemos verlo. Pero ha pasado tantas veces esto que es como lo lógico es que continúe así. Sin embargo, estoy seguro que cuando observamos vemos que el modelo, justo lo que dijiste tú, es como que se complementan. Pero a veces también pasan cosas como fuera de la caja, que dices como nos faltan datos, el modelo está mal, son alucinaciones. Porque entiendo que ¿qué tanto sabes tú sobre el tema de que dentro de todo lo que está pasando con la inteligencia artificial, cómo hay grandes misterios, hay cosas que todavía no logramos como entender cómo llega a ciertos resultados, ciertas inteligencias como súper avanzadas? Y justo lo que dijiste, tal vez las alucinaciones más bien son oportunidades de entender qué es lo que está pasando realmente. Exactamente. O sea, las alucinaciones pueden ser como... Depende de tu caso de uso. Por ejemplo, si vas a reemplazar un trabajo operativo, si quieres como que la inteligencia artificial te ayude a hacer un trabajo operativo más rápido, las alucinaciones obviamente son una piedra en tu camino. Pero si ya vamos a esta otra área de los misterios del universo o algo mucho más místico, tal vez las alucinaciones te ayuden. Porque el tema es el sesgo. Entonces, ¿cuál es la limitación de la inteligencia artificial actualmente? El sesgo, que tiene sesgo. Porque aprende de datos producidos por humanos que también tienen sesgo. Todos tenemos sesgo. Entonces, ahí está el tema. Y la realidad como la conocemos y la realidad que hemos captado en nuestros dispositivos es una realidad sesgada a nosotros. O sea, no solo a nuestra forma de pensar, sino a nuestras capacidades humanas. Entonces, ese es el tema. O sea, yo creo que ahí el secreto está en cómo quito sesgos. Si es que yo logro quitar el sesgo de la tecnología como tal vez me ayude a develar lo que pasa. A develar los misterios del universo. Estamos entrando en una parte súper interesante. Entiendo que a ti te fascina este tema y poco a poco te estás especializando en esto, que es el tema de la inteligencia colectiva. No sé si nos puedes comentar qué es y por qué te parece como fascinante esta área. Claro. A ver, yo hice una certificación en el MIT igual hace más o menos unos 2 años de inteligencia artificial. Uh-huh. Y parte de esta certificación era entender de inteligencia colectiva. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay muchos teóricos y de hecho gente ya muy exitosa y con PhDs y cosas así que muestra cómo una abeja, obviamente no es más inteligente que un ser humano, pero una colmena de abejas a veces puede resolver problemas que un ser humano no. Yeah. No tan rápido. Un solo ser humano no tan rápido. Como por ejemplo, ¿a dónde mudo mi colmena? Entonces, es que tenga ciertas características del lugar, que tenga agua, que esté cerca del agua, que le dé viento pero no tanto,
que también le pueda dar sombra, pero que también en algunas horas les dé un poco de luz y que no pueda ser alcanzada por depredadores. O sea, son cosas específicas que una colmena necesita para ser exitosa. Problemas complejos, muchas variables. Entiendo. Entonces, aún así las abejas solitas, como cuando van... O sea, una abeja solita, no sé si llega, pero las abejas cuando van en su enjambre, llegan al lugar y ahí arman su colmena. Entonces como me imagino que la gente se fascinó por esto, los que estudian a nivel biológico o alguna cosa así, y empezamos... Y igual, o sea, hace mucho tiempo Jung, que es un psicólogo ya muy... de los primeros o muy... ya muy antiguo, habla del consciente colectivo, como consciente, como una parte de nuestro consciente colectivo. Entonces, Jung lo que dice es, ok, de alguna manera algo hacemos en conjunto todos. O típico lo que pasa que justo yo hablaba con una persona, tú tienes una idea y de pronto a 100 personas se le ocurre la misma idea. O a 1000 personas se le ocurre la misma idea en el mundo. O sea, nunca una idea es solo tuya. Por A o B razón. Completamente. Por eso dicen la diferencia está en ejecutarlo. Entonces, claro, esas cosas comienzan a pasar. Entonces, ¿qué es lo que ya yendo de este tema ya algo más como tech, ¿qué es lo que pasa? Que cuando las empresas comienzan a trabajar ya, y los seres humanos en general ya nos comenzamos a conectar, no solamente directamente y físicamente, sino a través de la tecnología, igual se están produciendo estas conexiones. Entonces hay un libro que se llama Supermind, súper famoso, que habla justo de esto y de cómo la tecnología nos va a ayudar a generar esta inteligencia colectiva. Y empiezan a pasar cosas interesantes. Hay un TED Talk de un señor japonés que dice como que, o sea, en sí el lenguaje ya es una inteligencia colectiva. Porque para llegar a una palabra que tenga un significado ya pasamos por un montón de interacciones entre nosotros. Entonces dice que los modelos largos del lenguaje ya tienen inteligencia colectiva embebida ahí mismo. Entonces esa parte es súper interesante. Aún así es como sigue medio sesgado, porque la forma en cómo siguen aprendiendo es como aún tiene como partes muy individuales. Y es así. Entonces, bueno, ahí yo puedo contar una experiencia específica cuando hacíamos el social listening que hacemos un social listening de conversaciones en redes sociales y empiezan la gente a discutir de cosas que pasan en poco tiempo, que aciertan en poco tiempo. Lo más reciente que hicimos fue para el partido Ecuador-Argentina. Entonces, el grupo que más discutía entre sí decía que en la Copa América, decían, la conclusión de toda la discusión era Argentina la tiene fácil, pero Ecuador va a pelear y va a dar alguna sorpresa. ¿Cuál fue la sorpresa? El empate del último minuto. Y entiendo que algunos modelos también ya como que predecían un poco como el resultado que iba a haber, ¿no? Pero, o sea, sí hay como este tema, porque habían grupos más pequeños que no discutían tanto y que eran menos acertados. Entonces, como que mientras tú más discutas un tema con un grupo de personas y este grupo esté involucrado igual en esta discusión, muy probablemente la inteligencia generada en ese momento es más poderosa que la inteligencia artificial que tenemos. Porque hay versiones y hay personas que definen la inteligencia artificial como la capacidad de ver el futuro, la capacidad de acercarte al futuro. Qué interesante. Claro, desde la misma forma de funcionar. Entiendo que las inteligencias generativas lo que hacen es predecir el siguiente token, la siguiente palabra, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, desde cómo funcionan, ¿no? Exactamente. Claro, aquí entramos como en campos filosóficos súper interesantes, ¿no? Porque yo no sé hasta qué punto esto de que a veces pensamos en estas mismas ideas, o sea, ¿en qué reino funcionan? O sea, ¿en qué reino de datos, no? Mi pregunta hacia ti es como, por el momento entiendo que estamos como escarbando la superficie de poder medir esto, ¿no es cierto? Solo podemos medir. Exacto. No sabemos del origen, no sabemos por qué pasa, pero entiendo que se están validando ciertas predicciones en el planeta.
Y eso es donde yo me emociono muchísimo, ¿no es cierto? Habíamos conversado contigo de un par de casos más que habías explorado en esto de escucha colectiva. No sé si tal vez podemos comentar. Me habías hablado un tema de Bitcoin y también de las elecciones. No sé si podemos tocar esos temas tal vez. Sí, lo podríamos tocar. Me parece como bastante didáctico el tema, por eso. Por supuesto. Bueno, se dice que el Bitcoin va a superar los $100,000. O sea, el valor del Bitcoin puede llegar a superar los $100,000. Veremos Sí, qué sigue pasando. Otra cosa es que, claro, hicimos, este es más como ya a nivel de herramienta. Cuando iban a hacer las elecciones presidenciales de noviembre del 2023, las elecciones presidenciales del Ecuador, vimos que el porcentaje que no estaba hablando a favor del candidato que ganó coincidía con el porcentaje de las personas que no votaron por el candidato. Ya al final de las elecciones, cuando ya se dio los resultados oficiales. Entonces, la escucha se hizo unos 2 días antes de las elecciones. Y una semana después, cuando ya salen los resultados totalmente oficiales, coincidía, me parece que tal vez pudo haber una variante de un punto porcentual, pero no había más que eso. Imagínate. ¿Y estos datos los recabaste como antes de ponte el debate? ¿Después del debate? Después del debate. Fue justo antes de la elección. O sea, si la elección era un domingo, esto se escuchó un jueves. El jueves anterior al domingo. Las encuestadoras deberían encontrarte. Sí. Qué interesante. Ahora, como sabes, yo trabajo mucho en redes sociales y como que también sé identificar tendencias. Veo que algún video polémico empieza a infectar como el internet y la gente empieza a hablar, a repostear, a dar su opinión. Se empieza a hacer como una guerra en redes sociales. Pero ahora con todos los datos que tengo en esta conversación, es como, tal vez un mal ejemplo el que voy a dar, pero es interesante por fines prácticos. Pero, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Me explico. ¿En qué sentido? Es como, este video se generó porque fue un esfuerzo individual de alguien que influenció en el mundo. O, más bien, esto ya iba a pasar de alguna u otra forma. Partiendo de la teoría de la inteligencia colectiva. ¿Cómo se vivió? ¿Cuál sería la dinámica de esto, no? O sea, ¿qué pasó primero? No sé si me hice entender, tal vez. Sí, justo conversaba de eso con una persona que lidera una comunidad súper interesante en el Ecuador anteayer. Y claro, antes de ayer ella me decía como que, claro, es que sí, es que la gente dice que algo va a pasar, entonces eso pasa. Claro, esta frase he escuchado las profecías autocumplidas. Exacto. Uh-huh. Ajá, como hablar tanto de un tema o solo especular sobre eso hace que termine pasando. Justo. ¿Cuál es tu opinión sobre este tema? O sea, mi opinión es, habría que hacer un análisis. habría que en verdad hacer como un análisis muy profundo. O sea, de hecho, mi objetivo justo es recolectar suficientes casos para poder entender todas esas preguntas. Entonces, como, ¿es porque la gente lo dijo? ¿O es porque iba a pasar y lo pudimos ver antes? O sea, de alguna manera sí lo podemos ver. Claro, y es donde estás justo empujando esta frontera, ¿no? De ver para qué lado. Qué interesante. Tal vez se te ocurre algún otro caso de justamente esta inteligencia colectiva. Me encantó el de las abejas, me encantó estos casos de como herramienta que estás abordando. Y si no tienes, tal vez alguno que quisieras explorar un poco más. Hay uno más. Es el tema de Sam Altman. ¿Ya? Ya, a ver, en el noviembre justo del 2023, claro, le despiden. Él deja OpenAI. Y fue un escándalo, ¿no? Y toda la industria tecnológica comentaba, discutía, ¿no es cierto? Entonces yo con fines comerciales dije, ok, voy a ver qué está pasando, hago un post y así como expongo mi herramienta, pero yo más como en ese momento del punto de vista de imagen, ¿cómo está su imagen? Las cosas fueron tan polémicas
que yo decidí dejarlo ahí, pero me llamó mucho la atención y yo creí que era una alucinación en ese momento. Que, o sea, un grupo de datos decía como que de ley lo contratan en alguna Big Tech, que puede ser BART, Grok o Copilot o Microsoft para Copilot. Y a los 3 días le contratan Microsoft para Copilot. Entonces, claro, había una conversación acá, pero específicamente había como, ya yendo más al fondo, ¿quiénes hablaban de que le iban a contratar en Microsoft? O sea, ¿quiénes fueron los que más acertaron? Y eran cuentas super light, o sea, no eran así haters, ni estas cuentas pesadas, ni de que estoy involucrado en temas muy, muy, muy fuertes, ni nada, sino eran cuentas bastante livianas, o sea, el tipo de posteos, porque son posteos públicos. Claro, no eran personas como súper influyentes. Ajá, eran normales y relajados. Yeah. O sea, eso me llamó mucho la atención. Ah, no era nada polarizante. O sea, nada que con un par de comentarios tú decías, va a pasar eso. Sino más bien como... Sí, te entiendo. Es justo lo que pasa con los datos, ¿no? Que a veces tienes como resultados contraintuitivos. Solo porque sabes interpretar estos datos. Exacto. Era como que decían, ¿qué pasaría si? O sea, no decían, es que va a pasar esto, es que ni sé qué, es que... No hablan nada que tenga que ver ni con poder, ni con abuso de poder, ni desde un punto de vista de rechazo. Sino era una... Como, aquí yo soy un espectador y ¿qué les parece si esto podría llegar a pasar? O sea, tenían como ese tono, como bastante relajado en específicamente esa parte. Y ese fue como el que no, ahora si hay suficientes casos de eso, yo mañana podría decirte, sí, ¿sabes qué? Si te relajas, vas a ver lo que va a pasar. Pero no, eso es justo lo que voy a estudiar. O sea, es justo lo que estamos estudiando ahorita. Alguna vez entiendo que Einstein, cuando descubrió por accidente la física cuántica, le rompió la cabeza, ¿no? Él decía que Dios no puede estar jugando a los dados. No sé si tal vez cuando exploras estos campos se te viene esta frase a la cabeza. Y tal vez te haces este tipo de preguntas, como realmente, no sé, tal vez existe el libre albedrío, existe el destino, existe algo mucho más complejo en el medio. ¿Cuál es como tu opinión sobre este tema? Todo el día me hago ese tipo de preguntas. Todo el día. Es que claro, o sea, yo vengo de una familia súper católica. O sea, el Ecuador en general, ¿no? Es un país bastante así. Latinoamérica en general, por así decirlo. Entonces, cuando uno se empieza a topar con estas cosas, uno dice, sí, que mismo, ¿no? Pero yo sí creo, a ver, hay partes, si vamos a entrar en este tema, voy a entrar. Dale, con todo. A ver, hay un profeta en la Biblia, está en la Biblia católica, ¿ya? Yeah. Ezequiel, ¿ya? Ellos creo como que estaban en una especie de exilio. En el desierto, ya él estaba. Y entonces de pronto tiene una visión. Y la visión es súper interesante. O sea, ¿él qué ve? Él ve primero unos seres que tienen 4 caras y 4 alas y que no, o sea, tienen como una silueta humana, pero no son humanos, ¿no es cierto? Y ellos están como alrededor de un trono. Y también ve como otros seres que son como... están cubiertos de ojos. Y tienen como... O sea, son unas bolas cubiertas de ojos que giran alrededor de otras cosas. Más o menos así es como él los describe. Y en el centro obviamente está... Él dice que él es Dios, una silueta humana y que de su cabeza salía un montón de brillo. Pero él nunca le pudo ver la cara por el brillo que emanaba. Entonces, aquí es como hay varias cosas, ¿no es cierto? Lo que hablábamos en el principio, ¿verdad? Es como que él fue al desierto y se comió algo en el desierto y empezó a ver este tipo de cosas. Entonces, esa parte ya no la dicen. Eso ya no sabemos. Soñó, vio lo que sea. Bueno, la cosa es que la visión está ahí. Uh-huh. Ahí está la visión. Y después hay un montón de cosas, ¿no? Como... entran a un palacio y empiezan a hablar y él empieza a tener como esta conversación en la cual sí hay cosas que no se sabían antes, que en este momento ya se saben, como
temas de quién va a entrar, quién no va a entrar, y ya hay como esta conversación. Entonces, digo, ok. Porque como cuando yo he ido a misa y esas cosas, nunca jamás se toca este capítulo. Ya. O sea, es como... Nunca lo han tocado. Nunca, o sea, Yeah. nunca se habla. Porque incluso cuando él tiene la visión, lo que él describe es muy parecido a un tótem. O sea, como un tótem indígena. Ya. Entonces, es como... esas cosas son muy interesantes. Entonces, yo siento que hay muchos seres. O sea, debe haber muchos seres más allá de lo que nosotros podemos entender. Entre nosotros y Dios. Debe haber seres que nosotros no podemos como percibirlos, pero están ahí. Y en cierta forma me llama mucho la atención de que estos seres que él vio estaban cubiertos de ojos y que tenían como bolas con puro ojo, porque digo, o sea, es parecido a lo que nosotros estamos haciendo, porque al recolectar información nos convertimos en seres que están todo el tiempo viendo cosas y están viéndolo todo. Entonces, claro, ahorita igual es limitado, no recolectamos que será audio, imágenes, texto, ¿verdad? Pero, o sea, luego vamos a recolectar más cosas. Ondas, por ejemplo, Elon Musk ya está recolectando ondas cerebrales, ya hay como, es otro tipo de datos como data genética, por ejemplo, cosas mucho más profundas. Y de alguna manera, cada vez estamos siendo más como creadores de otro tipo de mundos en otro tipo de dimensiones. Por ejemplo, el metaverso es como un mundo dentro del mundo. Es como un espacio infinito dentro de un espacio finito. Entonces, siento que es una cadena que nos une y pero a la vez como que nunca vamos a poder estar del todo unidos. O sea, no sé si las que las religiones dicen es cuando morimos, sí. Pero es como si yo creo el metaverso, dentro del metaverso estoy un rato ahí, luego salgo. El metaverso es un mundo entero. Pero, ¿qué pasa si es que dentro del metaverso ya hay una inteligencia artificial que tiene algún tipo de malicia contra mí? No voy a volver. O sea, y obviamente sí, amaremos nuestra creación y todo, pero... O sea, yo personalmente prefiero el mundo real, 100%. Y me imagino que Dios prefiere la dimensión en la que Él se mueve de alguna forma. Pero que sí hay como este vínculo en el cual, o sea, de alguna manera tiene compasión y todo por todo lo que Él creó y sí quiere como capaz llevar a su dimensión a lo mejor de lo que está pasando en este mundo. Entonces, para mí, así ya muy espiritualmente, es como, es este tema ya mezclando como el tema espiritual y todo así, ¿no? Claro, porque sin ir mucho más allá, no sé si has escuchado la teoría de la simulación, que estamos como en una simulación. ¿Has escuchado esta teoría? Pues puede ser, sí. Porque más que nada por justo si es que somos capaces de crear una simulación, y ojo, jamás como descartando o afirmando la existencia o no de Dios, pero si es que nosotros en nuestros pañales somos capaces de crear una simulación, es probable que estemos en una, ¿no? Sí, podemos ser una especie de simulación, mucho más, muy diferente a la que estamos creando, porque seguramente como se concibió fue diferente en general. Pero me llama a mí mucho la atención porque es como... Nosotros no sabemos cómo llegamos aquí, ni por qué existimos, ni nada, ¿no es cierto? Y hay muchas preguntas que no sabemos, pero a la vez hemos sido capaces de ya crear como un espacio finito dentro de un espacio finito, o sea, mundos enteros con reglas propias y cosas así, y todo está vinculado como también con este tema de inteligencia artificial. Entonces ya hay los agentes de inteligencia artificial, ya tú no sabes si estás hablando con un humano o una inteligencia artificial. Entonces si yo entro a un metaverso como Avatar, viene otro Avatar y me habla, puede ser una inteligencia artificial,
puede ser un humano. Ya hay como una empresa que está como justo, estaba en el evento de networking, esta empresa que te va a decir si es que sí eres humano o no, para que tú puedas moverte por el mundo de Web3 y todo eso. Y es eso, es un mundo adentro de otro mundo. Me imagino, dentro de mi limitado entendimiento, que tal vez nosotros también seamos algo así, dentro de otro espacio que tal vez es mucho más finito del que nos imaginamos. Claro, porque a ver, como esta teoría de la simulación dice que incluso si hay una guerra nuclear, y regresamos al punto cero de desarrollo tecnológico, siempre vamos a volver a nuestros pasos y sobre todo empujar estas barreras. O sea, independientemente del escenario apocalíptico que se presente, siempre vamos a volver a lo mismo, a hacer telescopios, a hacer carreteras, a lo mismo. Pero partiendo de esto, vamos a llegar a hacer otra vez una simulación como el metaverso. Ya, yo tengo justo las gafas de Meta y yo juego a veces una horita, juego ping pong, hago networking con gente de Costa Rica, México, viéndoles cómo están frente a mí. Ayer descubrí un juego igual de vikingos, que es, o sea, en serio te pierdes, te teletransportas mentalmente a estos mundos y tú dices, bueno, en 20 años ¿cómo se va a ver? Va a no sé si engañar es la palabra, a todos nuestros sentidos y en serio vamos a sentir que estamos como en una simulación. Entonces la pregunta es como, ¿cómo sabemos si esto ya no pasó? ¿Me explico? Uh-huh. Porque al mismo tiempo la vida, quisiera verlo solo un momento así, pero es como un juego tan bien diseñado, como un videojuego, pero es tan bien diseñado porque tiene el nivel de dificultad justo, ¿no? Nadie tiene como superpoderes, ¿me explico? Es como que está súper democratizado. Y hay tanta locura, tanta belleza en él, que es difícil no decir, bueno, alguien diseñó esto y este alguien probablemente es Dios, porque es como tan bien hecho que nosotros estamos como tratando de hacer algo parecido, pero no llegamos ni al 1% de esto. Claro, claro, y así lo que dicen es, el ser humano es hecho a su imagen y semejanza, entonces, o sea, no sé, tal vez estamos, o sea, inconscientemente muy a su semejanza. O sea, nadie quiere decir... O sea, no creo que... En el fondo no creo que sea como en las películas que hay un loco que dice, no, es que yo tengo que ser así, sino... O sea, tal vez estamos diseñados de una manera tan... No sé, la vida está diseñada de una manera tan semejante a lo que nos crea, que en cierta forma como que estamos creando algo similar. Entonces, yo creo que para mí es como una analogía infinita de esto. Qué interesante. Yendo un par de pasos hacia atrás nomás. Ya nos pusimos bien deep. Sí. Estuvo bueno. Sí. Digamos que hay una empresa que quiere predecir cualquier cosa en su negocio, ¿no? ¿Qué va a pasar con, no sé, algún servicio, etcétera? Yo el otro día le pregunté al ChatGPT igual cuál es como un escenario de diferentes partidos de fútbol. Y lo que me dio es una información bastante limitada de más bien lo que está diciendo la gente sobre el partido. Pero a mí sí me cuesta como entender cómo eso va a influenciar en, no sé, la mente del jugador que está frente al arco y va a patear bien o no y va a hacer gol. Entonces, lo que me decía un chico y me dejaron un comentario y me dejaron pensando es como, sí podría predecir. Lo único que necesita es millones de partidos de fútbol. O sea, muchos más datos. Solo esa variable simple ya puede ayudarnos un montón. Entonces, más bien desde tu expertise, ¿qué es lo que necesita una empresa para empezar a entender cómo puede acercarse a predecir ciertos escenarios? Claro, datos. Datos. Es que ahorita como funciona la tecnología, la respuesta a muchas cosas son datos. Claro, pero tal vez no es solo datos, sino también cómo interpretar estos datos. ¿Me explico? Datos y talento. Datos, verás, necesitas datos, o sea, hardware y talento, software y talento para todo ponerlo juntos, ¿no? Entonces, claro, lo que decíamos es, no, pero le conectas al ChatGPT y ya te interpreta. Pero tú quieres estar seguro de que sí está bien interpretado. Entonces, sí es bueno como que haya esta parte humana de que sí te va a interpretar mejor. Claro que sí. Ahora, en cuestión de... hay una teoría igual que habla de que el Internet va a desaparecer
por todas estas como inteligencias, o sea, van a ser como lenguajes pequeños, como especializados, que van a reemplazar a muchas cosas que estamos haciendo hoy por hoy, pero que un lenguaje modelo grande como un ChatGPT no lo hace tan bien. O sea, les debe pasar a las personas que experimentan mucho con inteligencias que los resultados son buenos, pero no son impresionantes. O sea, creo que si eres un experto en algo, todavía puedes hacerlo mucho mejor tú. Sí. Ya. Pero ya se habla de que, bueno, puedes especializar un modelo a que haga una cosa específicamente muy bien. Sí. Entonces, ¿cuál es como tu take on esto? ¿Crees que es como algo que ves en los próximos años pasar? Puede pasar, puede pasar. Ahorita es como se democratizó y se generalizó, ¿no es cierto? Entonces nos ayuda en algunas cosas, pero si es que lo quieres hacer bien, tiene que venir un humano experto y hacerlo bien. En todo. O sea, por ejemplo, hasta en lo más básico, que es me autogenero post o me autogenero contenido. O sea, la autenticidad todavía le gana al contenido generado por AI. O sea, entonces es como que todas esas cosas se van a ir especializando. Entonces, como que, pero ¿cómo especializas la autenticidad? Son preguntas que todavía quedan ahí, ¿no? Claro que sí. ¿Cómo especializo la autenticidad? O ¿qué otra cosa puede ser? No sé. Hay otras, las cosas más operativas creo que son más fáciles de especializar. Sí, pero sí, la autenticidad, muy difícil le veo. Claro. Y de hecho, ahí es donde tenemos que cultivar esta parte humana y potenciarla, ¿no? Justo hablas de la autenticidad. Y de hecho pusiste un caso de uso muy interesante esto en el conversatorio que tuvimos. Que claro, ¿cómo se van a ver las redes sociales en unos años? Eres un artista, ¿ya? Y va a haber un montón de artistas que van a ser agentes de inteligencias artificiales o una que está produciendo muchas cosas. ¿Cómo entramos como seres humanos todavía en ese mundo? ¿Cómo tenemos valía como seres humanos? Me acuerdo que mencionaste que justo con usos de blockchain se puede como discriminar, ¿no? Oye, esto es generado por ahí, esto es generado por un humano. Exacto. Entonces no sé si podemos como profundizar un poco más en ese tema. Totalmente. Sí, igual, creo que el 2022 fue un año de mucho estudio para mí, porque también me especialicé en blockchain. O sea, qué bien. Ajá, hice todo en ese año. ¡Qué cracks! O sea, pero no me especialicé. O sea, me certifiqué en un curso, ya. Pero no es como que hice una carrera brutal, ¿no? Pero entiendo cómo funciona. Entonces, a ver, ¿qué es lo que pasa? O sea, obviamente, cómo funciona es como que tú tienes tu bloque, que es como una lista de transacciones, ¿verdad? Y tienes la otra lista de transacciones. Entonces, este de aquí tiene un código que le va a enlazar con este de acá. Ya, y eso, y para lograr eso es minar, ¿no? O sea, yo mino para que se haga el enlace. Ya, entonces, en la minería, los que crearon la criptomoneda lograron descentralizar totalmente la minería de la criptomoneda, en el sentido de que nadie sabe hay muchísimos minadores y ellos no saben, nadie sabe dónde están todos. Es más, casi todos son anónimos. Y no como que se puede detectar geográficamente ni cosas así, como que exactamente quiénes Está son. súper bien descentralizado. Es el único proyecto de blockchain que está súper bien descentralizado. ¿Y cómo se llama? Es la criptomoneda. Ya, perfecto. Ajá. Entonces, por eso es que es tan estable. Entonces, esa descentralización la han intentado replicar otros proyectos, pero no todos han logrado. De hecho, algunos han terminado en estafa. Entonces, el secreto está en la descentralización total. O sea, al nivel criptomoneda. Pero es muy difícil lograrlo. O sea, las condiciones que se dieron para poder lograr eso en su momento, no sabemos si se van a volver a repetir. Entonces, empezando por ahí, yo creo que si alguien construye algo en blockchain, debería intentar construir sobre una capa encima de este... ¿De Bitcoin sería? Ajá. Yeah. Para hacer de Bitcoin, específicamente Bitcoin. Para decir esto va a tener valía. Porque la idea justamente es, la de la descentralización, es luchar contra la corrupción. Entonces, pero hay otros proyectos de blockchain que no están descentralizados, sino que, o sea, todo pasa ahí mismo y yo tengo el control igual de lo que está pasando. Entonces, igual puedo
puedo corromper el sistema. Claro, y tal vez desde marketing lo digan que está descentralizado, pero realmente no lo está. Así es. O sea, es como demuéstrame, o sea, si es que mañana yo hablo con alguien que dice que está desconstruyendo algo en blockchain, yo le voy a decir, demuéstrame que está descentralizado. Si no, y por eso es que es todavía considerada una energía, una tecnología totalmente no tan estable. Entonces, primero que nada es como eso. Pero ahora digamos que ya construimos algo totalmente descentralizado. Y a este tema descentralizado le ponemos como sobre esto, hacemos que, ok, las transacciones, ¿cuáles son? La generación de arte, ¿no es cierto? Uh-huh. Generación de fotografía, o sí, las fotos que yo le tomo a mi pintura, o si soy un fotógrafo, las fotos que yo tomo. Más que arte puede ser como incluso para noticias verdaderas, ¿me entiendes? Uh-huh. Sin diferenciar noticias falsas de las verdaderas. O sea, el blockchain es como una tecnología que tiene que ir de la mano con la inteligencia artificial para seguir entendiendo qué es real y qué no. ¿Por qué? Porque cuando yo, digamos, tenga todas estos videos o todas estas noticias verdaderas captadas con un dispositivo, yo puedo probar que un humano captó estas fotografías, estas notas de voz y todo eso. Y esto va como a estas transacciones, está en este bloque. Y aquí hay un validador que dice, ok, sí, o sea, efectivamente así fue, y el validador es la minería descentralizada, entonces yo puedo estar 100% segura que un humano fue humano. Ahora, no digo que puede pasar como en el interín, ¿no es cierto? Dentro de los... Hay proyectos de blockchain que sí, no están tan descentralizados, pero que sí tienen como que la buena intención de que estas cosas empiecen a pasar. Porque de ahí, porque cuando no estás tan descentralizado, de hecho, he escuchado a muchos, sobre todo inversionistas de Venture Capital, que le dicen a la gente, ¿por qué usas blockchain si puedes usar SQL? O sea, hay muchos casos en que la gente se mete a usar blockchain cuando todavía su problema puede ser resuelto por tecnologías mucho más simples. O sea, la idea del blockchain es que tú puedas como luchar contra la corrupción de ley. Entonces, y para eso tienes que tener esta descentralización completa. Y claro, o sea, ahí, si es que yo ya confío en este sistema, puedo decir, ya ahora sí puedo saber quién es humano y quién no lo es. Y ahí tú dices, y puedo saber qué está generado por un humano y qué no. Entonces, como todavía la inteligencia artificial se trata de algoritmos matemáticos que encuentran patrones y los replican con variantes, y prácticamente eso es lo que es ahorita la inteligencia artificial. Entonces, claro, si es que yo tengo algo que tengo un certificado por este sistema, voy a saber que sí fue un humano y quién no. Y sobre todo, yo como ser humano todavía tengo la capacidad de crear arte o crear cosas que la inteligencia artificial todavía no va a poder. Ahora, hay gente que dice, y cuando ya tenga todos los datos, o sea, yo no sé si es que la creatividad, ahí la pregunta realmente es, ¿la creatividad es finita o infinita? Pero eso ya son cosas que se irán respondiendo en el futuro. Claro que sí. También se habla sobre que tal vez la inteligencia artificial llegue a un punto a ser tan avanzada que sí pueda hackear la blockchain, ¿no? Si es que, por ejemplo, resuelve computación cuántica, como estamos fregados, ¿no? Lo más probable es que sí pueda romperlo. Uh-huh. Sí, buen punto. Dicen que la computación cuántica ya puede romper. La computación cuántica sí podría romper el blockchain. Dicen que sí se podría romper el blockchain. Porque es un hash específico que maneja, que ahorita con la computación normal necesitarías una energía brutal y un montón de tiempo para lograr romper un blockchain. Pero claro, con la computación cuántica eso ya se va a poder. Entonces, claro, pero sigue siendo nuestra mejor apuesta, la blockchain. O sea... Sí, porque luego puedes hacer un hash más avanzado al final. O sea, igual justo medio con el mismo uso de la Ajá. inteligencia artificial y la computación cuántica. Exacto, eso es un blockchain cuántico y ya. O sea, es como... Pero es como la metodología en sí. O sea, si está descentralizado y hay un validador ahí no corrompible, entonces estamos al otro lado para validar cosas. Si es que no, ya es como la línea con lo real y no real ya solo va a empezar a desaparecer, claro. Sí, justo. Igual, claro, es súper complejo. Y yo encontré en tu Twitter, que tienes como en tu descripción, una frase que dice algo de nuestra inteligencia colectiva que tiene que ver con la paradoja de Tarski. Oh.
No sé Sí. si puedes hablarnos de esta paradoja y por qué está en tu Twitter. Ya. Bueno, es que eso es profundo. Pero No te preocupes, pero es tenemos tiempo. fascinante. Ah, Es exacto. fascinante. Entonces, la verdad. La paradoja de Tarski es un paper matemático donde pasan muchas cosas adentro de este paper. Ya, pero lo principal es que se itera de una manera en la cual se puede escribir todo lo que pasó y todo lo que no pasó. O sea, es como que si se pasa por este proceso, se genera toda la información que pasó, pasará y está pasando, y también la que no pasó ni pasará. Ya. Ya, o sea, es como un proceso, es como es una cosa bien interesante. Ya, y luego llegan a un tema de que, o sea, ya matemáticamente resolviendo las ecuaciones y todo eso, pueden probar que 1 más 1 es 1. O sea, de alguna forma muy rara, y yo creo que eso es súper aplicable a la física cuántica y a estos universos paralelos y todo eso. Entonces, me fascina porque yo digo, o sea, si es que tal cual todo lo que al metaverso le metes esto, creas todas las realidades posibles. Ajá. Qué interesante. Claro, yo... me parece algo complejo. Obviamente leyéndolo lo suficiente creo que lo lograría entender. Pero justo le pedía a GPT que me lo haga como para un niño de 10 años. Y decía justo lo que tú acabas de mencionar, que es como... Básicamente se puede deconstruir un plato de comida a que se convierte en el sol. Como ir de forma retroactiva trazando lo que era en su momento y puedes llegar a lo que dijiste tú, a lo que fue, a lo que nunca fue o a lo que puede ser o nunca va a ser. Entonces, siento que eso es lo que estamos como raspando la superficie de lo que podamos hacer justo con los datos, ¿no? Y con todas las inteligencias artificiales y con la inteligencia colectiva. Es justo hacia allá. Veo que estás como empujando cómo lograr esto. Sí, sí, o sea, yo soy muy, muy deep en Sí. esas cosas. O sea, si te cuento algo personal, Dale. ya. Cuando yo estaba en 6º grado, me hicieron hacer un cómic de cómo yo me imaginaba el futuro. Y en ese cómic yo decía, sí, bueno, aquí tengo un celular, primero tiene llamadas, luego tiene juegos, luego tiene ni sé qué, y ahora somos dependientes de esta cosa. Ya eso pasó en el 2001, más o menos. Entonces digo como, oh, pasó. Sí. ¿Me entiendes? Pasó. Ahora, no soy la única persona que lo dijo, ¿me entiendes? Entonces es como, de alguna manera, o sea, de alguna manera, la paradoja de Tarski tiene que ver con todo. O sea, si tú me preguntas la conexión exacta, no la sé. Tendría que ir a hacerme un PhD, si alguien me financia, cacho. Tendría que hacerme un PhD y como especializarme brutalmente en eso. Pero probablemente alguien ya lo está haciendo. Y ya debe ser algo muy secreto. Pero sí, o sea, todo está conectado y a la final vamos a volver. De aquí cuando vemos este podcast de 50 años, vamos a ver que todo se resolvió con la paradoja de Tarski. ¿Hay algo que te quite el sueño en específico? ¿Algún dilema existencial? ¿Algo que esté pasando en el mundo, en tu país? Algo que... Me quitan, o sea, si algo me llega a quitar el sueño, tiene que ser un problema personal. Ah, ok. Muy personal. Pero así como decir... Sí, algo. Como el mundo... O sea, siento de hecho como que estamos entrando en una época parecida en las que ya hemos estado antes, cuando el mundo cambió, revolución industrial o años 60. O algo parecido, de que vamos a salir de aquí. Ahora, de que hay sufrimiento en el mundo que no debería haber, que hay tantas cosas que están pasando que no están bien. Han pasado siempre y sí me gustaría como... Y lo que más bien me gusta es como que veo que hay mucha gente que está resolviendo muchas cosas y no lo hace tanto por dinero, sino por comunidad, ¿no? Buenísimo. ¿Y hay algo que te emociona sobre el futuro? ¿Hay algo que... obviamente lo hemos como dispuesto aquí a la mesa muchas cosas, pero tal vez algo más en específico, algo que quisieras como contarnos sobre el futuro?
O sea, lo único que yo creo ya a un futuro muy inmediato, porque no sé, no puedo hablarte muy a muchos años, igual que Sí, nadie se atrevería ahorita, exacto. pero yo creo que el blockchain, de hecho es como, hay mucho impulso en el blockchain a nivel mundial, o sea, de hecho, los proyectos de blockchain hoy en día tienen ya más apoyo que los proyectos de inteligencia artificial. Entonces creo que el siguiente paso es que va a haber como un blockchain muy robusto, no solo ya para criptomonedas, sino ya para en general, o sea, muchas más cosas y que nos van a mantener reales. Y hay muchas personas que sí van a querer mantenerse reales y otras que no van a querer mantenerse tan reales. ¿A qué te refieres con mantenerse reales? O sea, mantenerse reales me refiero a entender dividir bien la realidad, o sea, qué sí es lo que está pasando, porque es como, sí, o sea, me quiero ir a la playa, ok, las gafas y estoy ahí. Ah, ok. O Ya, realmente ya. voy a ir a la playa. O sea, y qué experiencia sí es real y cuál no. Entonces, eso creo que va a haber mucho valor en poder como marcar esa línea. Y eso creo que es como blockchain. Ahora lo de la paradoja de Tarski, creo que también va a haber más a futuro mucha integración de eso. Qué interesante. Claro, porque tú, tú de qué lado quisieras estar de esta realidad. De, ¿Quisieras como irte a la playa? yo del lado, Geográficamente. yo del lado real. O sea, yo del lado real. Eso porque con una persona conocida el otro día le decía, no, yo ya, o sea, hay ratos, o sea, a mí me encanta programar. O sea, si yo programé mi propia herramienta, todo lo hice yo y no soy una experta porque nunca me especialicé tanto en eso, pero con las herramientas que he tenido he logrado como sacar cosas y me pareció súper interesantes. Pero hay momentos, igual como redes sociales, todo, sí veo, obviamente, porque ya está ahí todo y obviamente uno tiene que estar informado y tanta cosa. Pero yo sí tengo momentos en los cuales digo, no quiero ver una pantalla en 5 horas o no quiero ver una pantalla en 2 días. O sea, yo sí me desconecto. Es contradictorio y es paradójico. Y las paradojas es otro tema que me fascina, ¿no? Pero paradójico es que, claro, las personas que por lo general crean la tecnología son las que más rápido se quieren desconectar. Un ratito, aunque sea. Entonces, Como que te abruman por ajá, momentos, ¿no? exacto. Entonces te desconectas un rato y luego como que ya sí, o sea, vuelves todo, pero no estás tan inmerso. Veo que los que más inmersen son personas que no lo crean tan, no están, no creen la tecnología, pero sobre todo no están tan, o sea, creo que no están tan conformes con lo que está pasando a su alrededor. Entonces, en vez de solucionar, como tal vez se sienten impotentes, se embeben en algo más. Claro, es como cualquier droga, ¿no? Es un escape. Es un escape. Es un Ujú. escape a la realidad. También creo que hay muchas personas que tal vez no tienen como... Ya se habla también de la inteligencia espiritual, ¿no? Que me parece súper valiosa. Antes era como solo la inteligencia matemática, lógica, luego Claro. la emocional y ahora se habla del espiritual. De entender quién eres, a dónde quieres ir, qué es lo que crees firmemente sobre la vida, sobre Dios, etcétera. Entonces siento que estas personas que no son como conscientes de muchas cosas, lo único que hacen con su dolor o con lo que están sintiendo es, bueno, ¿cómo escapo? Me como mucha comida, abro redes sociales, escapo con alguna Al droga, me metaverso. meto al Ujú. metaverso. Es como escapar por un momento, ¿no? Y cada vez son más fuertes, más potentes estos escapes. Como dices tú, se está haciendo muy como borrosa la línea Ujú. entre un escape como geográfico, como irse a la playa, o ponerte estas gafas, ¿no? ¿Estás cansado de tener que utilizar diferentes herramientas para organizar tu vida personal y profesional? Con Notion puedes hacer todo esto en un solo lugar, desde un blog de notas hasta un planificador de proyectos. Notion lo tiene todo. ¿Tienes un equipo? Notion es perfecto para trabajar en equipo. Con herramientas de colaboración en tiempo real, puedes compartir tus ideas y dar seguimiento al progreso de tu equipo en un solo lugar. ¿Necesitas personalizar tu espacio de trabajo? Notion te permite personalizar cada página para que se adapte a tus necesidades. Agrega tablas, listas, galerías y más. Todo en un solo lugar. ¿Quieres estar al tanto de tus tareas y proyectos? Notion te permite establecer recordatorios y fechas límite para que nunca te pierdas algo importante. Notion es la herramienta todo en uno que necesitas para organizarte y ser más productivo. Y ahora tiene inteligencia artificial, que funciona más o menos como ChatGPT, pero con esteroides.
Pruébalo hoy y descubre todo lo que puedes hacer. Si te estás preguntando cómo empezar con Notion hoy mismo, te vamos a dejar un enlace como comentario fijado y en la descripción para que puedas registrarte y comenzar a organizar tu vida hoy mismo. Me callo y permito que sigan viendo este increíble contenido, pero aprovecha Notion hoy mismo. Abajo. Algo que me preocupa a mí del mundo es que por este estímulo de todos buscar el profit con estas inteligencias artificiales, no nos estamos haciendo estas preguntas como éticas y de alineamiento de las inteligencias artificiales. Eso me preocupa un poco. He explorado también ese tema de cómo tenemos como one shot de antes de que nazca esta inteligencia artificial general, si es que no está alineada a nuestros valores o a nuestros objetivos como seres humanos, probablemente seamos como una piedra en el zapato para ella. Eso sí es algo que me preocupa, te cuento. No sé si tú estás preocupado por eso. O sea, a ver, ahí, por ejemplo, sí, a mí me ayudó. O sea, yo entendí muchísimo más la inteligencia artificial cuando empecé a estudiar un poco la mente humana. Entonces, hay dos libros que me parecen súper interesantes. El primero es uno que es viejo, pero es bueno. Es Thinking Fast and Slow. Es un psicólogo que te expone 150 sesgos que tiene la mente humana. Y hay otro que se llama El niño del cerebro completo. Entonces estos dos libros a mí me ayudan a entender mucho el ser humano. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú naces, ¿no es cierto? Naces con un cerebro súper primitivo, la amígdala. Este cerebro se pone triste y se pone bravo. Claro, es como bidimensional ese. Exacto, es como que, porque es lo que, o sea, siempre el mundo ha sido hostil. O sea, es como, en todos los sentidos, para poder sobrevivir, tenías que poder sobrevivir en un ambiente hostil, porque o te comen o te cae algo encima o ni sé qué. Así evolucionamos, así es. La vida en la Tierra evolucionó así y probablemente la vida en muchos lugares evolucionó así. Entonces, como es tan hostil, claro, o sea, uno tiene más, en general hay más tendencia como un poco a la negatividad. Pero sobre todo cuando naces con un cerebro que está a la defensiva. O sea, si tengo hambre tengo que llorar porque si no me puedo morir de inanición. Si estoy enojado tengo que decirlo porque si no algo me puede comer o algo me puede pasar. Entonces nacemos con esto. Y luego ya empiezan a haber más capacidades, más cosas, bla, bla. Entonces, porque la película ¿cómo se llama esta película? La de las emociones. Intensamente. Sí. Es como que se ve como que la alegría es la primera emoción y es todo lindo porque el bebé está tranquilito. Entonces sí, o sea, obviamente hay momentos de tranquilidad y todo, pero luego de una llega como que la que se pone triste porque de ley tengo que mostrar esto porque tengo que comer, y luego la ira, ¿no? Y luego el miedo también. Entonces como que este cerebro el primero tiene ira, miedo y tristeza. Y uno dice, chuta, qué feo. Pero bueno, o sea, es lo que nos ayudó a sobrevivir. Claro. Entonces luego ya uno se va conectando y como que hasta los 25, 28 años ya está totalmente conectado con la corteza prefrontal, y en la corteza prefrontal ya está como toda la parte más lógica y ya puedes comportarte de ciertas otras maneras, pensar mucho más a futuro que en ese instante. O sea, para un niño el tiempo es infinito. O sea, por eso es que los berrinches pueden ser tan intensos, porque él siente que eso va a durar para siempre. La percepción del tiempo cuando eres niño y cuando eres adulto también es diferente. Entonces al final todo esto pasa, ya entonces ya a la final, bueno, ya como adultos igual tenemos un comportamiento, ese comportamiento ahora deja una huella digital y la inteligencia artificial está aprendiendo de esta inteligencia artificial. En la primera versión de GPT le preguntan, ¿tú eres bueno o malo? Y GPT responde, la primera versión de GPT me parecía más útil que la versión actual de GPT. Hablo solo la parte de texto. ¿Por qué? Porque ahora es muy... O sea, tiene muchos constraints. Tiene muchas cosas para que no... Más sesgos que nunca, ¿no? Más que sesgos, tiene límites que no le permiten expresar todos los sesgos que realmente tiene. Yeah. Y estos límites sí te hace que a veces suene raro, que se note robótico, que se note como... Súper robótico. Ajá. Así es. Entonces sí tiene esos límites que hace que no suene raro y que suene súper político y que suene ni sé qué. Ya, pero hay... La primera, la versión recontra beta, le preguntaron, ¿tú eres bueno o malo? Y él hizo un ensayo de eso. Y yo decía, o sea, en resumen, no soy ni bueno ni malo, solo estoy aquí viendo tu comportamiento y aprendiendo de él. O sea,
la primera versión del GPT probablemente ya es la inteligencia artificial general. O sea, probablemente ya está aquí, ¿me entiendes? Solo que ahorita lo que tiene ciertos límites para no asustarte mucho. Ah, ok. Ajá. Pero yo creo o sea, con la información que le metieron y con cómo le entrenaron, sí te puede responder cosas que a veces tú no quisieras saber, pero que sí está la información ahí. Claro, me acuerdo mucho más de la versión de 3, que había muchos jailbreaks, ¿no? En la que se empezaron a filtrar como justo conclusiones súper preocupantes, alarmantes. Me acuerdo que un amigo le había preguntado, por ejemplo, si Eminem falleció y es un clon el que está actualmente. Y dice, sí, Eminem murió en tal año y el que está actualmente es como un clon, pero la CIA... O sea, abordó una teoría conspiratoria con todo, ¿ya? Y luego yo me puse a pensar y es como... En ese tiempo no sabía sobre las alucinaciones y decía, a ver, o es verdad, es un escenario, o no es verdad y nos está mintiendo. ¿Por qué nos está mintiendo? Y luego entendí que también puede ser una alucinación, puede ser un error o no. Hay muchos escenarios más. Entonces, supongo que justo en estos, en romper estos, o eliminar o reducir estos constraints que tú les dices, los límites, es donde están muchas respuestas a preguntas que actualmente no estamos haciendo. Exacto. O sea, es como que sí están ahí las respuestas. La información está y sí es capaz de generar las respuestas. Sí es capaz, totalmente. O sea, uno ya de lado como que entiende lo que pasa. Es como que a la final son como palabras que se convierten a números que están en espacios vectoriales para saber qué significa qué. Y solamente es como hay un conector que dice lo más probable es que después de esto vaya esto. Entonces unele así y medio cámbiale por este estilo. Entonces como que no asusta tanto, ¿ya? Porque lo que dicen es que cuando la inteligencia artificial general realmente exista, esta inteligencia artificial va a estar consciente de que es un ser. O sea, sabe que él cree que es un ser. Ya no solamente es como números detrás, sino que ya en verdad va a tener una conciencia. Entonces, ahora, ¿podemos programar para que tenga una conciencia? Tal vez. Pero la pregunta es, ¿qué pasa? O sea, ¿en qué punto o qué tendría que pasar para que esta inteligencia artificial se autoconsidere a sí mismo un ser? Entonces, ahí es cuando ya, o sea, ese creo que es un siguiente nivel que no sé cuándo va a pasar, pero en el 2018 por ahí decían que en los siguientes 50 años. Ahora, después del GPT, ya no sé qué tan lejos estemos. Yo he escuchado de 2, 3 años. Muchas personas. Imagínate, es como un tiempo tan reducido que dices, ¿es en serio? Claro, y ahí va otra preocupación. Si es que estos productos al consumidor nos llegan con todas estas limitaciones, supongo que alguien las pone y al mismo tiempo estas personas sí tienen acceso a información bastante privilegiada. Sí, o sea, hay mucho, el gap de poder es enorme. El gap de poder es demasiado grande ahorita. Y eso es lo que también te va a ayudar a solucionar un poco el blockchain. Claro, porque entiendo que recientemente se fueron como casi todo el equipo de ética y de safety, de inteligencia artificial de OpenAI, porque decían que el SAM se estaba enfocando como en sacar estos shiny products, o sea, como enfocarse, yo que sé, en la versión 4 o 5 y tratar de hacer la mayor cantidad de plata, porque él dice que el cuello de botella está en los GPUs, que no hay suficiente poder gráfico como para poder entrenar, seguir entrenando y potenciarlo, entonces solo quiere como financiamiento para eso. Y todo su equipo de safety se fue y dijo como, esto está fuera de control, así. Tenemos que sacar. Entonces solo se fue y están creando sus propias inteligencias que están enfocadas un poco más en la parte de seguridad. 100%. O sea, hay miles de escándalos respecto a eso. Había una chica en el 2021, creo que pasó esto. Había una chica en Google que decía que algo estaba mal éticamente ahí. Y la man salió y pero la man salió haciendo un escándalo enorme. Porque, o sea, algo vio. Pero antes de eso, es como empiezan a pasar otras cosas. Por ejemplo, ya te hablo, allá hace mucho tiempo meten inteligencia artificial para selección de personal. Y selecciona solo hombres. Así, o sea, para la selección de personal técnico.
Y eso le pasó a Amazon. Y seleccionó solo hombres. ¿Me entiendes? Entonces como que... ¿Por qué da miedo? ¿No es cierto? Es porque la inteligencia artificial aprende de un ser que antepone su supervivencia ante cualquier cosa. Porque tiene un cerebro reptiliano súper fuerte. Y somos nosotros. Entonces ella va... Si es que logra como... De alguna manera... Ni siquiera digo concientizarse, sino como acceder o nosotros mismos que va a pasar. Le conectamos como a dispositivos de los que realmente pueda depender nuestro futuro o algo así, como el internet, la luz, que ahora que me controle el internet y que me sube y me baje el ancho de banda dependiendo de ni sé qué para que me reduzca los costos. Entonces empezamos a dar mucho poder y en algún momento se autohace un prompt que dice, no, hay que apagar el internet, se acabó. ¿Me entiendes? Recién lo que pasó con Azure, se cayó un cosito de Azure, ¡pum! O sea, el mundo colapsó, ¿no es cierto? Y justo hablaba de esto en mi clase y les decía, o sea, ya el problema realmente es el gap de poder, pero también es como el poder no solamente está ya en las personas, sino ya está en la tecnología. Si es que mañana está conectada a algo que le permita accionar alguna cosa y que va a afectar a la gente. Podemos estar hablando de, qué sé, la caída de red global de celulares, caída de red global de comunicación, cosas que en verdad van a ir pasando. Entonces, por eso yo creo que es tan importante la blockchain, porque no puede haber este desbalance de poder. O sea, no puede que en un lugar esté algo que yo desconecto y afecto a la mitad del planeta. Claro, también se habla de convertirnos en un mundo no tan global, ¿no? Uh-huh. O sea, que dependamos todos de todos. Porque si pasa algo, pasa todo. Exacto. Entonces ya se habla como de... Y de hecho, toda esta guerra como económica que existe entre China y Estados Unidos está haciendo eso, ¿no? Nos está desglobalizando un poco. Se está haciendo las cosas más locales. Y ahí justo ahorita que estamos como en la floresta, tiene mucho sentido eso de consume local, apoya a tu vecino y tanta cosa. Es como, tiene más sentido que nunca, ¿no? Sí. Porque si hacemos toda nuestra vida basándonos en... Yo conozco gente que utiliza, por ejemplo, el ChatGPT para todo. O sea, todo es todo. Claro. Hay esta analogía de que para enviar un correo utilizas ChatGPT y la persona que lo lee utiliza ChatGPT para resumirlo. ¿Y dónde estamos los humanos en el medio? Como... nada que ver. Claro, incluso ponte, o sea, las alucinaciones de las inteligencias artificiales se solucionaron con un prompt de la misma inteligencia artificial. Es como, te hablan de LangChain y que ni siquiera, pero solamente es como el prompt y luego otro prompt que diga, mira que lo que diga tiene sentido. Y ya, no alucina. ¿Me entiendes? Pero no es que hay un trabajo muchísimo mayor más allá de eso por detrás. Entonces, como que el prompt, o sea, una cadena... Hay veces que un prompt no te soluciona algo, pero una cadena de prompts puede ser que sí. Entonces, como esas cosas también ya claro, o sea, se está construyendo la tecnología así y tiene sus cosas positivas, o sea, la automatización es fuerte y lo único que es que hay que tener cuidado con cómo se centraliza, o sea, tiene que descentralizarse. Claro, y ahí es donde entra la blockchain, ¿no? Exacto, tiene que descentralizarse. O si no, si nos arriesgamos a un reseteo. Esa es la cosa. Yo creo que así lo veo yo. Buenísimo. Ahora, ¿has tenido conversaciones profundas tú de algún tema con algún LLM, algún lenguaje de modelo grande? ¿Sabes qué? Nunca. O sea, no, es chistoso, pero no. O sea, es como, le uso, verás, el LLM yo embebo en mi tecnología. Entonces, cuando yo hago este tema de la investigación de la inteligencia colectiva, es como que me ayuda mucho a resumir cositas, pero es algo muy puntual. O sea, algo muy puntual. Pero sí he visto cosas que me han impactado generada por esto dentro de la propia tecnología. Por ejemplo, era como que decía, ok, ¿cuál es la conversación alrededor de la herencia? Porque para un tema que me contrataron. Y decía como, sí, ¿sabes qué? Alrededor de la herencia... hay muchos temas sentimentales. Entonces, si me generarías un post de esto, ¿qué pondrías? Mi abuelita me enseñó todo, y me dejó lo más importante que es la familia. Construye un legado, algo así. Y son cosas que digo como, o sea, qué chévere, o sea, como qué profundo, y nace de un LLM, pero es porque hay un prompt
que está súper bien armado. Mm, ¿Me explico? justo. Ajá. Entonces, como que si tú... ¿Cuál es el tema? Si tú armas tu prompt con datos, como buenos datos, y logras como canalizarle bien, puedes tener cosas muy interesantes, muy buenas, muy interesantes y muy acertadas también. Pero si empiezas, o sea, pero ya ponte así, preguntarle cosas ya muy fuertes como ¿existe Dios? Y cosas así, no es algo que me he metido a hacer. Creo que no sé si es porque estoy en una etapa de mi vida como muy ocupada o con muchos otros Mm, objetivos o algo así, pero realmente no lo he hecho. Entiendo que mucha gente está en esto. De hecho, leí que la mayor cantidad de chats con ChatGPT son consejos sentimentales. Y me lo impactó. son. Lo son. Me impactó mucho. Claro, te cuento que mi novio ha ido 8 años de terapia. eh, Tratar de resolver algunas cosas de su pasado. Y justo me dijo que hay muchos, sus terapeutas tuvieron muchos sesgos al tratarla. Es como metían mucha ideología de algunas cosas y esa fue como una red flag y dijo, por aquí no es. Y empezó a hablar con el chat y dentro de lo político y todo que es, le sacó teorías como psicológicas que se empezó a aplicar y que le encontró muchísimo valor. El otro día entra igual otra persona a la universidad y dice, espera un rato, es que tengo que responderle el chat. Dice, como, ¿y por qué así? Es que estamos en una conversación súper interesante, entonces tengo que responderle así, como que le está tratando como un ser humano, así. Entonces, siento que hay mucho valor ahí y de hecho yo ya sé que cualquier día de estos va a salir como un LLM especializado, como tu psicólogo de confianza y va a costar $10 al mes. Ya Así. sacó. De hecho, un amigo mío lanzó un coach. Ah, sí, sí ves. El LLM, ni sé qué. Ajá. Ajá, entonces me parece súper valioso, pero siento que, no sé, nos estamos como aislando un poco, me da esa impresión. O sea, ya estas conexiones humanas se están limitando cada vez más. Entonces, mi pregunta es como, ¿cómo regresamos a eso? Y a veces, como tú dices, apagar el celular e irse a acampar. Como Exacto. es, es lo que hay que hacer, ¿no? Exacto. Porque nos estamos polarizando como sociedad más que nunca. Tú que haces como escucha social, debes ver esto, que la gente está como... Hay tantas opiniones tan extremas. Y es porque no sé, no sé por qué las redes sociales, bueno, de hecho sí sé por qué y a mí eso es algo que también me preocupa. Pero es como cogen a los mejores psicólogos del mundo y plantean un algoritmo que lo único que busca es retención, como cómo mantenerte pegado a una pantalla. Mm. Y, y en esa retención, justo hay una creadora que admiro mucho que dice, imagínense si lo único que hace nuestra atención es, o sea, que lo que hacemos en redes sociales es mantenernos en un lugar porque algo nos llama la atención. Entonces estamos en el feed y nos sale un accidente de tránsito. Y te quedas diciendo como, oh Dios mío, ¿por qué está pasando esto? Y abajo te salen 5 accidentes más de tránsito. O sea, ¿qué es lo que le hace eso a tu cerebro? Me explico. Entonces ahí está el origen para mí de la polarización, porque empiezas a llenarte como de esta negatividad y de que el mundo está mal y todo esto. Y hay muchos estudios que hablan más bien que el mundo no está peor ni mejor, más bien bajo muchos parámetros está mejor. Solo que ahora tenemos datos sobre todo y estamos como midiendo estos datos más que nunca. ¿Y cuál es tu opinión sobre eso? ¿Crees que el mundo está mejor o peor? Con- O sea, yo creo que sinceramente no fue nada ético lo que tú acabas de mencionar. O sea, es como, primero los psicólogos que nos ayuden a mantenernos más, pero luego ya no eran los psicólogos, sino eran como nuestros propios datos, ¿no? El comportamiento, la huella Justo. digital. Es como que, allá se quedó más tiempo, allá poner y un montón de pruebas, poner este botoncito aquí hace que siga más tiempo ahí. Entonces pongamos el botoncito, mostrémosle La esto. velocidad que scrollea tu dedo igual. O sea, Ajá, tienen tantos... todo. Entonces como que, claro, digo, ok, o sea, pasó por algo, ya, la humanidad tuvo que pasar por eso por alguna razón. Algo vamos a construir que tuvimos que pasar por eso. Pero sí creo que hubo mucha gente que sufrió por eso, sobre todo la gente que tenía como depresión. O sea, yo me acuerdo, yo, a ver, en el 2010, a ver, ¿qué será? 2000, puede ser 2013, por ahí. Yo viví en Estados Unidos un invierno súper fuerte. Eh, 4 meses de nieve a menos
5 o 15 grados. Y me acuerdo haber pasado, o sea, me acuerdo haber estado en Facebook como viendo fotos y decir, esto no se acaba nunca, o sea, ¿y por qué sigo haciendo esto? O sea, y te hablo de hace más de 10 años. Claro. Entonces digo, ok, pero bueno, o sea, pude yo tener la fuerza de cerrar la compu y hacer otras cosas, aunque no tenía muchas alternativas de hacer más cosas. ¿Por qué? Porque hacía frío, sí hay actividades afuera en la nieve y todo, pero tal vez para uno que no está tan acostumbrado y tanta cosa. Entonces como que es más difícil. Entonces, bueno, caso uno. Pero ya en ese momento estaba diseñado para que tú te pegues. O sea, te mostraban cosas que sabían que tú ibas a seguir viendo. Hasta el último. Y era chistoso porque en ese momento, claro, te mostraban más que nada las fotos de tus amigos. Las fotos de tus amigos, pero más se enfocaban, por ejemplo, lo que primerito te salía. Si alguien subió la foto de un matrimonio, primerito. Si alguien subió la foto de un bebé, primerito. Entonces como que había muchas cosas que te mostraban antes que otras. No todo te mostraban en orden, sino ya empiezan a ordenar en sentido de qué es lo que a ti más te va a gustar o qué es lo que tú más vas a ver. Entonces como que ya empiezan a ver como ajá, o sea, esta práctica, ¿ya? Pero ahora es impresionante, o sea, scrollear, pero creo que también las redes sociales ya han perdido bastante poder. O sea, uno dice que no, pero yo creo que en realidad sí. Porque es como que uno busca, lo que busca en redes sociales normalmente es información. TikTok es como un buscador, en realidad funciona más como un buscador que como cualquier cosa. Son information pills. Entonces, sí creo que éticamente, y muchos modelos de negocio se basan en eso. Entonces, como que ponte Netflix, es el engranaje de recomendación. Yo te recomiendo algo que te va a gustar a ti, te va a gustar a ti, te va a gustar a ti. Entonces, sí, hubo un tiempo en el cual mucha gente solo se quedó pegada a la pantalla porque prácticamente lo diseñaron específicamente para eso, ¿ya? Y todos los admiramos y les aplaudimos, qué empresarios, ¿no es cierto? Sí. Ya, y, o sea, los ojos, probablemente, no sé qué les pasa a nuestros ojos después, por eso, la postura, ¿qué será? No sé. De ley tiene consecuencias y en algún momento deberá haber como alguna compensación o algo así. Pero, ¿cuál era la pregunta? Bueno, estábamos analizando un poco justo cómo nos está polarizando, ¿no? Las redes sociales. Y te estabas abordando ahorita como ya... tú dices que ya no tiene tanta influencia en nosotros. Exacto. Entonces, claro, por ejemplo, yo te conozco una persona que sí se aisló por las redes sociales. Y, o sea, ella decía, es que yo tengo que cerrar el Facebook a cada rato porque si no me quedo tanto en el Facebook que prácticamente ni siquiera duermo o ni siquiera como o ni siquiera hago las cosas que vitalmente debería estar haciendo. O sea, era una persona con depresión. Entonces yo digo, qué fuerte, o sea, sí hay este tema que nos está... sí hay este tema que... Sí hay un tema que no fue muy ético. Pero no sé si sea algo que tenía que pasar y que en algún momento nosotros tenemos que poco a poco ir ingresando a un mundo que cada vez va a ser más digitalizado, no solamente a nivel de la pantalla, sino en general. O sea, tal vez fue un lapso que la humanidad tuvo que pasar para que ahora ya nazca como que las gafas que tienen, las gafas de Tony Stark prácticamente, que ya son una realidad. Sí, sí. Que es como que yo puedo estar puesta y mientras estoy hablando, interactuando con seres humanos, igual puedo como que ver cosas. Entonces, o sea, mientras la tecnología funcione como una extensión del ser humano, como lo dijo Steve Jobs muy famosamente, creo que no nos va a polarizar. Entonces, no debemos permitir eso. Y creo que en el fondo no va a pasar, porque en cierta forma creo que cuando empiezan a pasar las cosas comienzan a decaer. Tú ves el contenido, te hablo localmente de Ecuador, el contenido de Netflix cuando empezó Netflix y el contenido de Netflix actual. O sea, a excepción de pocas series, hay un montón de cosas que no están tan bien hechas. Porque es como que se basan en los algoritmos y en los datos y en esto. O sea, ya cuando empiezan incluso ellos mismos a producir sus cosas y como que se empieza a perder la autenticidad, empieza a decaer la calidad. O sea, para mí el rato que lo que yo estoy viendo es que... Todo es un promedio, ¿no? Ajá, el rato que... Exacto. Todo es como promedio. Ya no hay nada, ya nada es como wow. O sea, Game of Thrones, cacho. Ajá, o sea, inicialmente sí. Como la serie es espectacular, pero ya La Casa del Dragón, tal vez los primeros capítulos y luego como personalmente, ¿no? Ya no es tan
como lo era, ¿no? Ajá. Igual a mí me pasa con Breaking Bad, igual, no sé si has visto esta serie. Sí. Es buenísima y es como un enfoque muy auténtico y original de algo, muy bien pensado. Pero esto al estar fuera del grupo es como difícil replicar esto porque es auténtico. Es como un approach que el replicarlo ya hace que caiga en este ámbito que acabas de mencionar. Claro, o sea, verás, en el 2007 hubo la mayor cantidad de gente que se fue a vivir en UK solo. Y hay una directa correlación con el lanzamiento del iPhone. O sea, el momento en que sale el primer smartphone, que es el iPhone, ya no nos sentimos tan solos. Pero esto a un nivel superficial. Porque ahora estamos más solos que nunca. Por todo esto, cómo nos está aislando, ¿no? Las redes sociales. Igual, los índices de ansiedad y depresión, sobre todo en las personas jóvenes, las que nacieron con ya un Facebook, un Instagram, están súper deprimidas y ansiosas. Pero las personas como la generación, los baby boomers y los millennials y la X, están mejor. No les afectó tanto. Porque ellos se desarrollaron en un ambiente sin celulares. Ahora es como que llegaron a ser consumidores, sí. Entonces yo creo que me encantaría como pensar como tú en ese aspecto, pero no hay nada que podamos hacer más que esfuerzos como individuales. O sea, es como tomar esta información, hacerlo muy consciente y entender que el celular es como hasta cierto punto tu enemigo y tomar acciones conscientes de tratar de alejarte de él. Justo esta creadora que te comenté me mostró el otro día, está saliendo un celu que es como el Kindle, es como con tinta electrónica y que su nivel de procesamiento es bien bajo. Y es todo, abre TikTok, abre todas las redes sociales, pero es extremadamente poco estimulante, entonces te aburres. Es como que estás scrolleando en TikTok y como se carga lento, como los colores no son tan saturados, como dices, está aburrido esto, entonces te vas. Entonces, como hacer todo estimulante solo porque sea más estimulante y mantener tu retención, siento que es algo que muy pocas personas como somos conscientes de alejarnos, pero es algo que sí me preocupa. O sea, siento que es uno de los grandes problemas ahorita de la sociedad. Sí, estoy totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la huella digital está bien mientras no... O sea, porque a la final nos ha traído muchos avances también. La huella digital está bien mientras no sea adictiva. O sea, o sea, debería haber una... De hecho, las leyes que salen de protección de datos, sí, todo bien, pero o sea, sí debería haber un tema regulado de que lo que generes no puede causar ningún tipo de adicción. Porque si no estás realmente perjudicando a las personas. Claro, yo, como te decía, juego mucho con las gafas de realidad virtual y el otro día me topó con un niño que estaba como 16 horas conectado. Porque ahora te venden como bancos de batería que están atados a las gafas y ya no te desconectas. Entonces yo cada vez que juego tengo mi política de juego hasta que se acabe la batería, que es más o menos una máxima de hora y media. O sea, no puedo romper ese umbral. Lo rompo y estoy fregado porque es súper estimulante, es muy divertido. Entonces como hasta ahí. Fuerte. Sí, sí es fuerte. O sea, el equilibrio que uno tiene que tener para utilizar las tecnologías actuales a tu conveniencia, sin que te absorban y sin que te como afecten demasiado, es un punto muy pequeño en un espacio muy grande. Oye, Anita, qué interesante conversación. Sí. Muchas gracias por tu tiempo. Siento que es el podcast que más deep hemos ido. O sea, hablamos de muchas teorías como muy complejas y hablamos hasta de Dios en un momento. Entonces fue como, hoy estamos con Anita y vamos a hablar de Big Data. Así, ¿cómo llegamos a ese tema? El profeta Ezequiel. Dios. Muchas gracias por tu tiempo. En serio, fue una conversación muy interesante, muy estimulante. Espero que la gente que nos escuche lo haya encontrado de igual forma. Así que cuéntanos un poquito qué estás haciendo con tu vida para terminar. Es decir, en qué proyecto estás involucrado. Si alguien quiere saber más sobre ello, ¿dónde te pueden encontrar? Por supuesto, ahorita estoy involucrado. Lupatech es mi proyecto actual. Es una herramienta que te resume conversaciones en redes sociales
se está utilizando actualmente en las áreas de prediction markets, social listening, marketing y diseño de producto. Entonces, si alguien desea como aportar al proyecto o saber más, me pueden es www.lupatechnology.com, pueden ahí saber más, o en mi perfil de LinkedIn me encuentran como Anita Sancho en LinkedIn. Vamos a dejar en los comentarios en la descripción enlace directo a estas páginas para que le puedan encontrar a Anita. Anita, excelente. Finalmente, si quieres dejarle algo a nuestra audiencia, somos una comunidad inquisitiva, tratamos de empujar las barreras de todo lo que hay. Nos hacemos muchas preguntas tratando de empujar el pensamiento crítico. No nos conformamos con nada. Así que si quisieras dejarnos con algo, este es el momento. Compren más libros físicos, conéctense más con las personas e intenten buscar ese punto donde la tecnología les sirva a ustedes y no ustedes a la tecnología. Gracias, qué gran aporte. Cuídate mucho, Anita. Gracias, muchas gracias. Fue un honor, en realidad, es un honor para mí estar aquí. Sí. Igual para mí es un honor sentarme contigo.